tan grande, tan maravilloso, tan perdonador. Vemos en la palabra que Él es un Dios misericordioso, compasivo, grande en misericordia, perdonador. Esa es una de las virtudes de Él, perdonador. Y pues eso hemos estado estudiando últimamente sobre el perdón. Y a mí me impresiona un pasaje, hay varios, tal vez antes de ir al tema quiero leerle unas notitas que apunté ahí. Por ejemplo, me impresiona que primera de Juan 5:16 dice: si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él, es decir, por ese hermano que pidió, Dios dará vida. Y fíjese que lo que está diciendo acá es que si usted ve a un hermano pecando, pero que ese pecado no lleva a la muerte y usted pide por él, Dios le da vida, dice. Mire cómo es Dios de hermoso, cómo aparentemente pues todo el que peca, la paga del pecado es muerte, pero si usted ve a un hermano pecar y ese pecado no es de muerte, si usted ora y pide por él, Dios lo perdona y le da vida. Ahora, pero a su vez me llama la atención Mateo 12:32, donde habla del pecado que no es perdonado en este siglo ni en el siglo venidero, dando a entender entonces que en el siglo venidero van a haber algunos pecados que van a ser perdonados. Entonces dice: cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo dice que ese pecado no es perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Y luego vemos en Isaías 22:14 cuando dice que el Señor los llamó a lamentación, los llamó a arrepentimiento, pero ellos no se quisieron arrepentir. En Isaías 22:14 les dice el Señor, dice: por eso Jehová Sebaot reveló a mis oídos, ciertamente este pecado no os será perdonado hasta que muráis. Y ese pecado pues no les fue perdonado hasta que ellos murieron. Y eso pues me recuerda a mí aquel pasaje que dice que la misericordia es mejor que la vida. Eso quiere decir que algunas veces pues Dios perdona a la persona, pero para evitar que éste se pierda, lo tiene que recoger y se lo lleva. Por eso dice que la misericordia es mejor que la vida. Puede ser que alguien muera o que el Señor le quite la vida, pero no por eso se perdió, sino que lo quitó para evitar que él se destruyera. Entonces, vemos entonces que el Señor en la cruz del Calvario nos salvó, borró nuestras rebeliones, nos perdonó. La sangre de Jesucristo perdonó nuestros pecados. Pero entonces miramos acá un detalle tal vez que nos va a ayudar como hijos de Dios. Vemos que, ¿cómo se lo pongo? Aunque el Señor perdonó en la cruz hace 2000 años, borró nuestras rebeliones, sin embargo en el Nuevo Testamento deja un ejemplo de algunos pecados no perdonados, de los cuales se los voy a leer. Se desconectó acá, ¿me puedes ayudar? Dice, le voy a leer, por ejemplo, así le puse al tema, los no perdonados. Le voy a leer los versículos. Le voy a leer los versículos. Los primeros sería: no perdonó a las ramas naturales, es decir, a Israel. No perdonó a los ángeles que pecaron. Y no perdonó al mundo antiguo en los tiempos de Noé. Miremos dónde están los versículos. Los versículos están en Romanos 11:21. Le voy a leer Romanos 11:21. Dice así Romanos 11:21. Dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Ahí está hablando de Israel. Dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad. Solo permítame, ¿qué está pasando? Es que si no, déjalo así porque dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales,
tampoco a ti te perdonará, dice. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad, de lo contrario también tú serás cortado. Está hablando de Israel. Y luego hay otro versículo que está en 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservados al juicio. Mire pues, en primera instancia dice que no perdonó a las ramas naturales, hablando de Israel. Número 2, no perdonó a los ángeles que pecaron. Y luego en 2 de Pedro 2:5 dice, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo, pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre el mundo de impíos. Entonces resulta que cuando revisamos ahí a los no perdonados que nos pone el Señor en el Nuevo Testamento, estos serían las ramas naturales, no los perdona por su incredulidad, no perdonó a los ángeles que pecaron y no perdonó al mundo antiguo de los tiempos de Noé. Entonces a partir de acá pues tenemos que ver con detalle tal vez y precisión algunas cositas. Vemos a Dios que aunque es grande en misericordia y es perdonador y su misericordia permanece para siempre, vemos sin embargo que hay 3 grupos a los que no perdona y los deja como ejemplo para nosotros. Dice que estos ejemplos quedaron para nosotros. A las ramas naturales enfoquémonos en Israel, a los ángeles que pecaron allá en Génesis 6 y al mundo antiguo de los tiempos de Noé. Entonces, ¿qué fue lo que ellos hicieron para que Dios no los perdonara? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Es lo que nosotros tenemos que revisar en la palabra para no caer en ese mismo error, sino que nosotros vayamos evolucionando día con día y vengamos a ser, como dice Corintios, que vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria, hasta alcanzar la imagen de Él. Que vayamos también de poder en poder hasta ver a Dios en Sión. Y no que caigamos en ejemplos tal vez a la manera de Israel, que por incredulidad no fue perdonado, a la manera de los ángeles y a la manera del mundo antiguo. Se puede imaginar cuántas personas existían en los días de Noé y que el Señor prácticamente no perdona a esa multitud, solo guardó a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. No se sabe si habían nietos, pero solo guardó a 8 personas nada más, no los perdonó. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Entonces tenemos que ver el ejemplo y miremos acá tal vez con detalle en Romanos 11:21, perdón, me voy a ir al ejemplo, mejor me voy a ir hasta acá, a 2 de Pedro 2:6. Yo creo que ahí tenemos la respuesta. Mire que dice 2 de Pedro 2:6. Y condenó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Aquí tenemos una respuesta entonces. Miramos otro ejemplo que no perdonó a los de Sodoma. Ya les puse, aquí tendríamos el número 4, no perdonó a los de Sodoma, sino que las condenó, dice, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas como un ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Entonces, tanto los ángeles que pecaron como los hombres de allá contemporáneos de Noé o a los de Sodoma y Gomorra, ellos quedaron como ejemplo para los que iban a vivir impíamente. Entonces, hay un detalle acá, mire que dice en el versículo 7, pero libró al justo Lot cuando estaba atormentado por la conducta pervertida de los perversos. Me llama la atención que Lot dice que él estaba atormentado, dice la Biblia textual, por la conducta pervertida de los perversos. Porque este justo que vivía entre ellos, día tras día, atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Entonces miramos
cómo el Señor rescata a Lot y cómo condena a Sodoma y a Gomorra. Pero Lot, en primer lugar, vemos que su tío Abraham intercede por él. Pero luego miramos una característica de Lot que la Biblia lo describe como justo. Dice que él día tras día atormentaba su alma justa por los hechos inicuos de lo que veía y escuchaba. Es decir, que cuando Lot veía y escuchaba los actos perversos de la sociedad de Sodoma y de Gomorra, entonces él atormentaba su alma. Entonces dice el apóstol Pedro en el versículo 9, ¿sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio? Entonces aquí vemos dos detalles. En primera instancia vemos que el Señor sabe rescatar, son dos palabritas que se las voy a remarcar: rescatar y la otra reservar. Lot, según la textual, fue rescatado. Los de Sodoma y Gomorra fueron reservados. Mientras Lot fue rescatado de la tentación, los de Sodoma y Gomorra fueron reservados bajo castigo hasta el día del juicio. Aquí tenemos que ver otro detalle, que Sodoma y Gomorra no ha recibido su sentencia, solo fueron castigados. Se puede imaginar el nivel de castigo que le quedó a Sodoma y a Gomorra, pero ellos no han sido juzgados, van a ser juzgados hasta el día del juicio. Entonces el Señor puede someter a alguien a castigo mientras espera su juicio. Mire qué castigo le tocó a Sodoma, y que no ha sido sentenciado. Por eso es que el Señor dijo en uno de los pasajes que iba a ser más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para los de esta generación, dijo el Señor. O sea, parece que iba a tolerar se van a tolerar algunas cosas de Sodoma en el día del juicio. Entonces, miremos acá estas dos palabritas. La palabra rescatar viene del griego ruomai, que quiere decir preservar de, libertar, sacar para uno mismo. Esa es la palabra a la que se refiere de Lot, que fue rescatado. Reservar viene del griego tereo, que quiere decir prevenir que escapen, conservar y proteger. Entonces yo le anoté ahí, el piadoso en el ejemplo de Lot es rescatado de la prueba. Los injustos son reservados bajo castigo para el día del juicio. Mientras Lot es rescatado, es libertado, lo sacaron de esa prueba, de esa condena que venía para Sodoma. Los de Sodoma dice que fueron reservados, los amontonaron, los reservaron bajo castigo para el día del juicio. Entonces, bajo esa perspectiva, continuemos y miremos que dice el 2:9. ¿Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para no caer en ese grupo de los que no fueron perdonados? Ser piadosos. ¿Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio? Y luego sigue diciendo, y mayormente a los que van detrás de la carne en concupiscencia de contaminación y desprecian la autoridad, atrevidos, arrogantes, que no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores. Entonces aquí yo veo un detalle. Mire lo que está diciendo el Señor. Reserva a los injustos bajo castigo hasta el día del juicio. Pero luego mire el énfasis que pone esta Biblia, y mayormente, así vemos en la palabra que hay algunas cosas como que se les da preferencia. Por ejemplo, dice, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero acá dice que el Señor reserva a los injustos bajo castigo, los reserva. Él dice que no los deja escapar,
no los deja sin castigo. A los injustos los reserva bajo castigo hasta el día del juicio, pero luego pone y mayormente a los que van detrás de la carne. Entonces, ¿quiénes son los reservados bajo castigo para el día del juicio? Mayormente, número uno, remarquemos, número uno sería los que van detrás de la carne. Eso sería número uno. En concupiscencias de contaminación. Número dos, los que desprecian la autoridad. Número tres, los atrevidos. Número cuatro, los arrogantes, que no tiemblan al hablar mal de las potestades superiores. Mayormente, entonces, nosotros debemos de prestarle ojo a nuestra vida espiritual y que no resultemos caminando detrás de la carne en los deseos de la contaminación, porque concupiscencia quiere decir un deseo intenso. Entonces prestémosle atención a no ir detrás de la carne bajo los deseos de contaminación. Prestémosle atención a no despreciar la autoridad. Prestémosle atención a no ser atrevidos. A no ser atrevidos. Sansón fue muy atrevido y resultó que le terminaron arrancando los ojos. Y número cuatro, tengamos cuidado de no ser arrogantes. No vaya a ser que al final el Señor diga, mira, no te perdono, y aunque no pierdes tu salvación, pero te vas a la tribulación. Así como le dijeron a aquellos, este pecado no te será perdonado hasta que muera. Aunque no se pierde salvación, aunque no se va al infierno, pero lo reservan bajo castigo. Entonces eso me llama la atención porque encontramos tal vez en su contexto otra respuesta allá en Judas, que lo vamos a revisar poco a poco. Mire que dice Judas 1:4, pero lo vamos a leer en esta Biblia. Fíjese qué interesante, porque es el mismo cuadro que está presentando el apóstol Pedro, es el mismo cuadro que presenta Judas, de los no perdonados. Se puede imaginar que el Señor nos diga, esto si no te lo perdono, te voy a reservar bajo castigo. Parece ser entonces que el perdón de Dios tiene sus límites. Tiene sus límites. Sansón no conoció eso. Por eso es que él iba y no me pasa nada, decía, y no me pasa nada. Hermano, cuando usted peque y no le pase nada, no es que Dios no se haya dado cuenta, sino que Él es paciente y grande en misericordia, y en su paciencia pasa por alto esas actitudes malas que tenemos, pero de tanto va el cántaro al agua que al fin se quiebra. Entonces por eso le decía, no seamos atrevidos. No sea que, no, el Señor me va a perdonar esta. Eso pensó Sansón, y no se dio cuenta que el espíritu ya se había apartado de él. Qué tremendo que el Señor nos llegue a decir un día, mira, esto si no se te perdona. Entonces miremos el cuadro de Judas 1:4. Dice Judas, estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Estamos leyendo la Biblia, lenguaje actual. Estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que, como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. ¿Acaso no es ese el pensamiento que a veces, el pensamiento humanista que anda ahí? Y que creen que Dios es tan amoroso y que no puede castigar. A mí me impresionó que una vez una persona me preguntó, ¿verdad que Dios no castiga? Me dijo. Bien, miremos, piensan que como Dios nos ama tanto, eso es una gran verdad. Levante su mano, diga conmigo, Dios Padre nos ama mucho. Le damos un aplauso al Señor. Su amor es grande, grande su misericordia, grande su bondad. Su bondad nos guía al arrepentimiento.
Pero entonces mire estos que pensaban: como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. Luego sigue diciendo: aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que Dios, después de sacar de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron en Él. ¡Ja! Este versículo debe ser como que un punto de alarma para nosotros. Dios, aunque salvó a todo Israel de Egipto y lo sacó, que en número salieron 600,000 personas, 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hemos aproximado unos 2 millones, 2,5 millones, qué sé yo, porque no contaron a las mujeres ni contaron a los niños, solo contaron a los hombres 600,000. Pero dice que quiero recordarles, dice Judas, que después de sacar de Egipto al pueblo de Israel, destruyó a los que no creyeron en Él. Y eso es impresionante, porque de esos 600,000, prácticamente destruyó a 599,998. Porque solo preservó a Caleb y a Josué. 2. Impresionantes. Así como en el diluvio, de una multitud preserva a 8. De los que saca de Egipto, aunque los salvó. Eso es impresionante, porque a nosotros ya nos salvaron, hermano. Pero eso no quiere decir que aseguramos el paso al arrebatamiento. Por eso tengamos cuidado en no caer en esas cosas de los pecados no perdonados. No vaya a ser que por eso nos diga el Señor: no te vas. Entonces sigue diciendo Judas 1:6: así pasó también con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Hermano, Dios nos ha puesto en un lugar de honor. Dice que Él levanta al pobre del muladar, dice, nos levanta para hacernos sentar con príncipes. Y luego dice: príncipes de su pueblo. Nos dieron un sitio de honor. Dígame usted si no es un sitio de honor el que tenemos. Solo con el hecho de reconocer que Jesús es Dios, ya es un lugar de honor. Hay un montón de personas que no reconocen eso, es más, se burlan. Pero usted, ¿qué hizo? ¿Es inteligente usted para reconocer que Jesús es Dios? No. Pues no veo, dice el apóstol Pablo cuando le está hablando a los corintios, veo que no sois muchos nobles, dijo. Así dijo el apóstol Pablo. Pero, o sea que estamos acá gracias a la misericordia de Dios. Entonces mire, ¿qué dice? Así también pasó con los ángeles que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas. Y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. Se da cuenta, hermano, que los que están encerrados bajo castigo no han recibido sentencia. Por eso hemos hablado que los que están en el infierno ahorita no han recibido sentencia. Ese es su castigo. Mire, se lo voy a poner más o menos así, le voy a poner un ejemplo literal. En la tierra debería de ser así, pero debido ahí sí que se ha excedido el número, pero hay cárceles preventivas y cárceles de condena. Por eso el nombre de la zona 18, preventivo. Se supone que ahí están todavía los que no han recibido sentencia. Y los que ya recibieron sentencia, pues esos tienen que estar allá en el otro lugar, ¿cómo le llaman ahí? El infiernito le pusieron. Se supone que esos ya recibieron sentencia. Ahora trasladémoslo a lo espiritual. Los que están en esas cárceles
aunque estén siendo atormentados, así como estaba el rico, no han recibido sentencia. Están reservados bajo castigo para el día del juicio. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo, ¿cuántos ya recibieron a Cristo Jesús? Mire, si usted llegara a partir hoy y agradó a su Señor, se lo llevan al paraíso, al seno de Abraham. Entonces, a estos ángeles dice que Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio. Luego sigue diciendo: algo parecido le sucedió a los que vivían en Sodoma y Gomorra y en las ciudades cercanas. Los que vivían allí pecaron y practicaron todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Por eso Dios los castigó. Mire qué le pasó a Sodoma. Los que vivían ahí pecaron y practicaron todo tipo, préstele atención, todo tipo, dice. Todo tipo de relaciones sexuales prohibidas. Es decir, les encantaba lo prohibido. Por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apaga, para que sufran allí, que esto sirva de advertencia, dice. Ahora bien, vayámonos al 8. Lo mismo les va a pasar a los malvados. Mire, por eso, mire que dice, lo mismo les va a pasar a quienes, a los malvados. ¿De quiénes les estoy hablando? Dice Judas. Porque con sus locas ideas, entonces miremos quiénes son esos malvados, de los que no fueron perdonados. Porque con sus locas ideas, por eso, hermano, renunciemos a las locas ideas. Unas ideas que se vienen a la mente. Miren, lo que se nos debe venir a la mente es la palabra de Dios. Todo aquello que no cuadre con la palabra de Dios es una loca idea. Con sus locas ideas dañan su cuerpo, rechazan la autoridad de Dios e insultan a los ángeles. Luego mire qué dice, vámonos hasta el 16. Vayámonos hasta el 16. Esta gente se queja de todo. El cuadro que está presentando Judas, a los que le llaman malvados acá, mire, yo creo que aquí se lo tengo. A los que le llaman malvados, en el versículo 8, empieza a describir en el versículo 16 por qué los llama malvados. ¿Por qué no fueron perdonados? ¿Por qué fueron condenados? Mire qué dice, esta gente se queja de todo. Hermano, dígale hermano que está a su lado, dígale, hermano, no seamos quejumbrosos, dígale. Yo diría que una vía de escape para ser quejumbroso, ¿sabe qué es? La administración. Mire, en la vida nosotros nos podemos ir llenando de basura, de contaminación, porque lamentablemente, mire, si usted no sabe equilibrar lo que ve y lo que oye, usted se va a llenar de prejuicios. Y al llenarse de prejuicios se va a volver un quejumbroso, se va a quejar de todo. Se va a quejar del presidente, se va a quejar de los diputados, se va a quejar de la familia, se va a quejar del vecino, se va a quejar de la suegra, se va a quejar del jefe, se va a quejar de los hermanos de la iglesia. En todo lugar no encuentra cabida. Todos están mal, menos él. Por eso una de las cosas que vamos a hacer hoy es sacar toda queja que tengamos. Si usted en familia se ha llenado de quejas, tiene quejas de su cónyuge, quejas de sus hijos, de sus padres, de los hermanos de la iglesia, de sus jefes. Esas quejas creo que abundan. Entonces mire, esta gente se queja de todo y mire qué dice. Dos cosas, ¿por qué los llaman malvados? Primero, se queja de todo. Número 2, lo critica todo. Me llamó la atención como dice esta Biblia. Esta gente se queja de todo, lo critica todo.
Por eso, hermano, todo ministro no debe caminar conforme a la voluntad de la gente. Por eso usted debe de orar para que yo camine conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de ustedes. Si no, nos vamos a volver sacerdotes arónicos. Vino el pueblo de Israel y a saber qué le ha pasado a Moisés, dijo: hagámonos un Dios, y le llevaron todo. Vaya pues, y hicieron el becerro al pie del monte. Un sacerdocio arónico. Entonces, como ministro, si me puedo, como pastor, si me pongo a atender sugerencias de ustedes, voy a quedar bien un rato. Al rato ya no. Si fueron capaces de criticar hasta a Jesús, hermano. Hermanos, si hasta a Dios critican. ¿Usted ha oído a gente que critica a Dios? Mire, ahorita que hay lluvia, ay sí, ¿por qué mucha lluvia? Quita la lluvia, ay, ¿por qué mucho sol? Quita el sol, mucho calor. Y así critica a Dios. Y es más, unos se van más lejos todavía. Dice: si Dios existiera, no hubieran pobres en la tierra. Dice. Se atreven a criticar a Dios. Dice: esta gente todo lo critica, solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. ¿Se da cuenta del criticón? Por eso renunciemos a ser criticones. Dígale, hermano que está a su lado: renunciemos a ser criticones, hermano de Dios. Eso sí, está bien juzgar con justo juicio. Eso sí dijo el Señor: juzgad con justo juicio. Pero les dijo: pero ustedes juzgan según la carne. Y a otro grupo les dijo: ustedes juzgan según las apariencias. O sea que hay dos maneras de juzgar, que serían estos: que aquellos que todo lo critican y que se quejan de todo son los que juzgan según la carne y juzgan según las apariencias. Pero el juicio de Dios, el criterión que hemos estudiado, ese juicio es con justo juicio, con discernimiento del Espíritu, con discernimiento de la palabra, pesar las cosas en balanza, decir: esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero esta gente malvada dice: se queja de todo, lo critica todo, solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas, hablan con orgullo, y cuando hablan bien de los demás, lo hace solo para aprovecharse de ellos. O sea que todo lo critica. Se queja de todo. Quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Habla con orgullo. Y cuando habla bien de alguien, lo hace solo para aprovecharse de él. Por eso no les fue perdonado el pecado de Sodoma. Ahora mire que dice el 17: pero ustedes, aleluya, pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros. Eso, fíjese que es esto que vemos acá. Debería, bueno, es lo normal de la gente que está fuera de la iglesia, de aquellos que no han sido lavados con la sangre de Cristo. Pero nosotros no debemos caer en esa trampa. Mire que dice en el 17: pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de lo que ya les habían dicho los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les enseñaron que en los últimos tiempos, hermano, estamos viviendo los últimos tiempos. Si usted no ha considerado que estamos viviendo los últimos tiempos, hoy considérelo en su corazón que estamos viviendo los últimos tiempos. Habría gente burlona que se dejaría controlar por sus malos deseos. O sea, característica del último tiempo: gente burlona que se dejaría controlar por sus malos deseos. Hermano, fíjese que aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y quisiera exhortarlo a lo siguiente.
nosotros primeramente y después, porque lo que se derrama sobre la cabeza se va hacia los hijos, ¿verdad? Nosotros primeramente deberíamos de tener cuidado en no caer en esto, mire. No dejarnos controlar por malos deseos. Pero no recuerdo, por eso temo decirle, porque no recuerdo exactamente la información, pero más o menos parece que hay una neurona encargada, es una neurona que cuando una persona es viciosa en algo, termina siendo viciosa para todo. Entonces, y en este tiempo final, que Judas profetizó que iba a haber gente que se iba a dejar controlar por sus malos deseos, tengamos cuidado con los vicios. Porque anteriormente vicios, hermano, vicios era, aunque está de moda ahorita las drogas, la marihuana, usted es muy común, va por algún lugar, está el olor a marihuana, esos vicios ya son tal vez, ¿cuáles serían? Vicios infernales, llamémosle. Porque ahora es muy común. Fuimos a visita a la cárcel. Fuimos a visitar a una persona. Marihuana por aquí, marihuana por allá, marihuana. Hasta el poli tenía marihuana. ¿Cómo entra eso ahí? Saber. Es muy común. Pero nos cuidamos de esos vicios, pero descuidamos otros vicios latentes en casa, que ya penetró nuestras casas. Y es el vicio a la ociosidad. Tengamos cuidado con eso, porque el que cae en ese vicio va a tener otros vicios, va a generar otros vicios. Entonces nosotros cuidamos a nuestros hijos, no, que no se vuelva marihuano, que no se vuelva drogo, que no se vuelva borracho, pero lo dejó al extremo del vicio. Creo que deberíamos de ponerle responsabilidades. Está bien pues que jueguen, está bien que entren a las redes, pero pongámosles responsabilidades. Porque si usted solo tiene a sus hijos estudiando y del estudio a eso, los vamos a dañar. Y después se van a perder. Porque en el último tiempo dice que habría gente burlona que se dejaría controlar por sus malos deseos. Dígale, hermano que está a su lado, no te dejes controlar por tus malos deseos. O sea que malos deseos siempre van a haber, pero hay que controlar. Nosotros tenemos que controlar los malos deseos y no que los malos deseos nos controlen. Amén. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Malos deseos siempre van a haber, pero no dejemos que eso nos controle, sino que pidámosle al Señor que nos controle, pero su Espíritu Santo. Se puede imaginar que el Espíritu Santo tome control de nosotros. ¿Cuántos tuvieron padres estrictos, hermano? Levante la mano los que tuvieron padres así estrictos. Estaba su papá. ¿De dónde venís? A usted nunca le pasaron así, nunca lo esperaron en la puerta. ¿De dónde venís? Échame el aliento. Nunca lo trataron así. Pero ahora, ¿ya veniste? Sí, vaya, apaga la luz, mijitos. Controlaban.
Yo recuerdo que mi madre a veces venía y me dejaba entrar, llegaba como a los 10 minutos. Una vez me asustó, y como mi madre siempre ha tenido pelo largo, cuando yo sentí, entonces no nos dejemos controlar por los malos deseos. Pero mire que sigue diciendo en el 19, ya vamos terminando. Es esta clase de gente la que los obliga a pelearse y a dividirse, pues hace lo que quiere y no tiene el Espíritu de Dios. Por eso en este tiempo final necesitamos el Espíritu de Dios. Mire que dice el 20, pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Anote pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Número 1, seguir confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo entonces? Número 1, seguir confiando siempre en Dios. Aunque las cosas se pongan color de hormigas, sigamos confiando en Dios. Aunque la situación económica no avance, sigamos confiando en Dios. Aunque la familia tambalee y vengan tormentas y vientos a nuestra casa, sigamos confiando en Dios. Aunque en tu trabajo las cosas no caminen bien, Dios. Esto es característica de hijos de Dios del tiempo final. Mientras unos se pierden y van rumbo a no ser perdonados, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir confiando en Dios. Y cuando oremos, dejemos que el Espíritu Santo nos diga lo que debemos hacer. Eso quiere decir que hay algunos que no están del todo seguros de su salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarlos con amor. Y luego dice, rescaten a los que necesitan salvarse del infierno. O sea que en este tiempo final necesitamos estar activos. Porque a veces, hermano, pero mire, ¿qué hay que hacer? Pues yo no hay qué hacer. Eso es como aquel nuevo que entra a una empresa a trabajar, no haya qué hacer, no haya por dónde entrarle. En este tiempo final, o estamos activos o involucionamos. Pero como activos, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar con amor a los que no están del todo seguros. Ayudar. ¿Qué vamos a hacer en este tiempo final? Ayudemos a los que no están del todo seguros de su salvación. Ayudarlos. Con otro grupo hay que rescatar a los que necesitan salvarse del infierno. Y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos. Pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Dios puede cuidarlos para que no hagan el mal y también tiene poder para que ustedes puedan presentarse ante Él sin pecado. Se presentarán ante Él llenos de alegría. Mire cómo nos vamos a presentar, hermano. Un día usted se va a presentar delante de Dios. ¿Cómo se va a presentar delante de Él? Mire cómo se va a presentar delante de Él. De alegría. Pero antes dice, y también tiene poder para que ustedes puedan presentarse ante Él sin pecado. ¿Cómo va a ser la presentación allá en el Bimá? 1, sin pecado. 2, llenos de alegría. 3, limpios. 4, sin mancha, como un vestido nuevo. Así nos va a presentar Jesús. Mientras tanto, Él está trabajando. Está trabajando en nosotros con su Espíritu Santo. Trabajemos para Él. Esforcémonos, sirvamos para Él. No seamos como aquel siervo inútil, sino que sirvamos, como leímos ahí, ayudando a los inseguros, rescatando a personas del infierno, teniendo compasión de otros. Pero eso sí, dice Judas, tengamos cuidado de no hacer lo mismo que ellos hacen. Dios puede cuidarlos para que no hagan el mal. Y también tiene poder para que ustedes puedan presentarse, que se le quede grabado estas 4 cosas: sin pecado,
llenos de alegría, limpios y sin mancha, como un vestido nuevo. Aleluya. Como dice aquel canto, ¿verdad? Viene el día en que yo volaré. Entonces termina Judas diciendo: por eso alaben a Dios nuestro Salvador. Mire la importancia de la alabanza en el tiempo final. Por eso alaben a Dios nuestro Salvador por medio de nuestro Señor Jesucristo. Reconozcan su grandeza, poder y autoridad. Alabemos a Dios por todo esto, ahora y siempre. Amén. Los no perdonados. Ahí nos dejó un ejemplo el Señor a quienes no perdonó. Dios es grande en misericordia, bueno y digno para con. Dice que aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene de su mano. Tan bueno nuestro Dios. Pero no perdonó a Israel por su incredulidad. Así que no caigamos en incredulidad. No perdonó a los ángeles que pecaron, abandonaron su morada. No perdonó al mundo antiguo de Noé, y no perdonó a Sodoma y a Gomorra por quejumbrosos. Mientras tanto, nosotros sigamos confiando en Dios. Aferrémonos a Él, aferrémonos a Él. Ahí tenemos un ejemplo. Tenemos 4 ejemplos en la palabra para que nosotros no caigamos en semejante cosa. Pongámonos de pie y pidámosle a nuestro Padre que Él tenga compasión de nosotros y nos bendiga. Ponga su gracia, su misericordia en nosotros. Aleluya. Levante sus manos, hermano. Levante sus manos. Levante sus manos. Hable con Él. Dígale: gracias por haberme rescatado, por hacerme parte de tu gran familia. Gracias por tener misericordia de mi vida. Gracias por advertirme con tu palabra de no ir por la ruta hacia Sodoma. De no seguir el ejemplo de ángeles que pecaron. Prefiero ser un imitador tuyo. Como dice tu palabra, sed imitadores de Dios como hijos amados. Como se le dijo a Josué: no vayas a la izquierda ni a la derecha. Mantengamos el ojo puesto en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Digámosle al Señor que Él tome el control de nuestra vida. Ahí con su mano levantada, dígale: en tus manos encomiendo mi vida espiritual. Te encomiendo mi futuro. Guárdame de pecar contra ti. Pedimos tu Espíritu Santo que Él nos controle. Ahí con sus manos levantadas, dígale: que tu Santo Espíritu me controle. Que tu Santo Espíritu controle mi vida, mi corazón, mi alma. Oremos por nuestra casa. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos nuestra vida en tus manos.
Como te dijo el salmista, no nos mires conforme a nuestras iniquidades, sino míranos conforme a tus misericordias. Gracias por la advertencia. Permite que avancemos espiritualmente, agradándote en todas las cosas, papito. Te suplicamos que tu amor y tu gracia esté con nosotros. Bendice nuestras vidas, nuestras familias. Guárdanos irreprensiblemente.